Seguimos aquí a mano limpia hablando de esa guía iraní para destruir a Israel, a Occidente, a Estados Unidos específicamente. Me acompañan el rabino Abraham Amselem y también Wilfredo Amer Ruiz y estamos con el debate, la información sobre ese tema. Wilfredo, el líder pone en duda el holocausto. ¿Esa es una posición generalizada dentro del mundo musulmán? Ninguna. El holocausto se estudia y se reconoce en el planeta Tierra como uno de los peores actos de la humanidad. Y en ese sentido es tan solo. Cualquier persona que niegue que eso sucedió en la historia del mundo está solo, porque está negando la historia. Y eso se toma como un balón político que ellos saben que toca puntos neurálgicos, especialmente en el pueblo judío, que se siente extremadamente ofendido, que no le reconozcan esa masacre que sufrieron. Y en ese sentido, ellos saben lo que hacen cuando empiezan estos discursos el dedo en la llaga. Bien inflamatorios de negar el holocausto, de decir que hay el no reconocimiento del Estado. Son discursos, esta guía y este discurso es un discurso más para el público iraní ante la realidad de que tuvieron que ceder algunas cosas muy importantes de su programa nuclear. ¿Una forma de despertar el nacionalismo? Despertar nacionalismo, decir que odiamos a todo el mundo, como las cosas son como antes, cuando en realidad no son como antes. Están sujetos a inspecciones, han limitado su desarrollo nuclear y quieren obviamente aplacar esa opinión pública antiamericana, anti-israelí, antijudía que existe allí. Rabino, el plan de Irán se refiere a la reconquista de lo que alguna vez fue el mundo musulmán. Incluye grandes extensiones de Rusia, Europa, la tercera parte de China, toda la India y parte de Filipinas y Tailandia. ¿Su reacción? Y España también. Mire, ¿qué quiere que le diga? Yo creo que hay que tomar en serio las pretensiones de Irán. Irán quiere expandir el Islam, pero no el Islam conservador, tolerante, porque hay un Islam conservador, tolerante. Yo no creo que ninguna parte en el Islam, entre comillas, o abriendo una paréntesis, está escrito que Mahoma visitó Jerusalén en algún momento. Sí. En ninguna parte en el Corán está escrito algo así. Y yo estudié un poquito el Corán. Y hay muchas cosas pero ese no es el punto. El punto es de que el mundo árabe o alrededor de la problemática de Palestina, el mismo grupo de los palestinos está dividido entre ellos. No hay un acuerdo, o sea, no vienen con una propuesta en común. Unos quieren hacer desaparecer a Israel del mapa, los otros, el presidente de la Autoridad Palestina quiere seguir conversando y tratando a través de los medios pacíficos, a través del diálogo, a encontrar una solución al problema del pueblo palestino. Israel está deseando terminar con ese problema que ya pesa sobre la política y sobre los judíos en Israel. Pesa. No es que estamos felices de esta situación. Israel no está feliz de esta situación. Quiere encontrar una solución. Pero es difícil encontrar una solución cuando te tratas con grupos que están completamente fragmentados, con ideologías diferentes, con filosofías diferentes. Entonces, ¿con quién hablamos? ¿Existe esa división y te preocupa? Existe, y existe en Israel también. Hay muchas personas y muchas facciones políticas en Israel que están dispuestas, como dice el rabino, al diálogo, que aspiran a una solución de dos estados, y hay unos sectores significativos que aspiran al gran Israel, que es el no reconocimiento de la Palestina, que Judea y Samaria, lo que es hoy la Cisjordania y Gaza, sean parte del gran Israel y que el pueblo palestino no tenga derecho a existir. Esa dicotomía también existe en Israel. Ahora, ¿cuál discurso es el que domina? Debe ser nuestra aspiración. ¿Va a ser el discurso que proponga la solución de dos estados o ese discurso radical en Israel o el discurso radical en Palestina? Porque existen ambos lados. ¿Usted no vio en la televisión cómo los israelíes sacaron a israelíes de sus casas, de sus áreas y se lo dieron al mundo árabe, a los palestinos? Eso todo el mundo lo vio en la televisión. Claro. Esto no fueron palabras. Y en la televisión vieron a los palestinos llegando a Argentina, llegando a Puerto Rico, llegando a México, porque le pasaron Caterpillar por los barrios donde vivían para crear ciudades judías. ¿Pero eso cuándo fue eso? Hace gente que yo no de mucho tiempo. ¿Pero qué quiere? ¿Manejar el carro viendo el retrovisor? No, lo que quiero decir es no venda la imagen de que los israelíes estaban dándole tiro a los palestinos
cuando la realidad es que yo conozco palestinos que le pasaron caterpillar a su casa. Mire, yo inglés no sé, estoy hablando castellano. Claro. Se han dado pasos concretos con tal de ir a una solución. Claro. Ahora, si la solución la quieren inmediatamente, esto no se va a dar. Y no se va a dar no solamente porque Israel no quiere, no se va a dar porque el mundo palestino está fragmentado. Y porque hay gente que boicotea estos intereses, los mejores intereses que usted dice tener, lo boicotea. Esos son los colonos, no son 10.000, son 600.000 colonos que antier quemaron a un niño vivo, nada más. No hicieron nada más. Nada más. Quemaron un niño vivo y ya van por la suma de 600.000 de ellos en territorios que no son del Estado de Israel reconocido por la comunidad internacional. Eso es un problema que hay que poner sobre el tapete y solucionar. ¿Sabe qué? Los colonos judíos son un problema. Los extremistas terroristas de Hamas son un problema. Todos esos problemas hay que ponerlos y reconocerlos. No está para alguno y decir, el problema es Hamas. El problema son los palestinos. Ahí tienen el número telefónico 305-902-6255, 305-902-6255. Hay un tema que quiero saber la opinión de los dos y no me quiero salir del tema, pero quiero verlo ahora desde la perspectiva de Estados Unidos, el gran Satán del que estaba hablando Irán. Wilfredo, recuerdo que estuve contigo vía Skype, estabas en la región, Turquía, estabas en Turquía específicamente y te pregunté cómo se ve en la región el pacto con Irán. Tu respuesta fue con mucha desconfianza. Mucha desconfianza. El pueblo turco lo ve como siente en la política exterior iraní, no tan solo en el acuerdo árabe, sino en la política exterior respecto a Yemen. Pero te decía esto por lo siguiente, hablando de esa desconfianza, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Omán, Kuwait, Qatar están sumamente preocupados. Y vuelvo al tema de Estados Unidos. Respuesta de Estados Unidos, acelerar la venta de armas a las monarquías del Golfo. Mi pregunta es, ¿esto es un contrasentido? ¿Hago un pacto y a la vez te armo porque no confío en el pacto? ¿Qué piensan ustedes? A mí me parece un disparate. A mí también. No tiene ningún sentido, ninguna lógica. Primero había que esperar a ver cómo se va a ir desarrollando este pacto y qué actitud va a tener este. A mí yo no tengo ninguna confianza en Irán, en absoluto. ¿Por qué? Porque cuando se mezcla la religión con la política no vamos a ninguna parte. Pero de nuevo, desde el punto de vista de Washington, estoy haciendo un pacto y voy a armar al vecino porque no confío en la persona con la que hago el pacto. Porque lo que pasa es que de este tipo de pacto y de la desconfianza que se crea de un lado y del otro, ambos lados cosechan. Israel, por ejemplo, dice, ahora yo necesito mucho más equipo antibalístico, y ahí va el equipo antibalístico. Los árabes igual le dicen a los americanos, yo ahora con un Irán con este potencial necesito tantos aviones. Ayer estaba Kerry, precisamente ayer, prometiéndole aviones al dictador de Al-Sisi. O sea que las dictaduras y la democracia cedió ante los reclamos de los países, diciendo que se sienten inseguros y empiezan a vender. Hay un tema económico también detrás de eso. Bendito, no son cientos, son decenas de miles de millones en equipo militar que se está moviendo allí desde que nosotros pisamos. El Congreso, ¿qué pasa con el pacto de Irán? ¿Qué va a pasar con esto? Se espera que lo aprueben con mucha dificultad, ¿verdad? El tema es que hay un lobby, una presión política bien fuerte, un cabildeo político en el Congreso bien fuerte para que se desapruebe. Lo que pasa es que en la medida que se desapruebe, esta era una negociación que la fortaleza venía del hecho de tener a 5 potencias más una, más Alemania, los 5 más 1, aunados en el mismo bote. Ya si Estados Unidos decide, ahora las sanciones se las pongo yo solo, y Rusia no pone sanciones, China, ni Alemania, ni Francia, que estaba el otro día ya allí en la región tratando de hacer ventas en Irán, pues se diluye, ya la fortaleza no va a tener el mismo significado. ¿Quería agregar algo a lo que estábamos hablando? Vemos que las mismas potencias no se ponen de acuerdo para llegar a que ese acuerdo que se firmó con Irán sea positivo, lo más positivo posible. O sea, es algo que es para volverse loco, uno no sabe cómo pararse. Vamos a terminar la pregunta con que había leído de los textos de los televidentes, que quiero terminar el segmento ¿no? con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el enfoque o punto en común que comparten los panelistas, ustedes dos, como solución a corto plazo? Rabino. Yo no creo que hay solución a corto plazo. Pero, primero por lo que dije antes, ¿con quién vamos a firmar la paz? ¿Con el presidente de la Autoridad Palestina? Gaza lo quiere tumbar, lo quiere quitar de en medio. ¿Con quién se firma la paz?
los palestinos, digo yo, los diferentes grupos, deberían de hacer algún tipo de congreso, una reunión, y ponerse de acuerdo y llegar con una proposición clara, viable. Algo que se pueda concretar. Pero eso en el diálogo se va a aclarar esa situación. Pero si cada quien aspira a algo diferente, bueno, ¿con quién hablamos de paz? Yo creo que el punto que podríamos tener en común el rabino y yo es que él tal parece que reconoce que el Estado palestino tiene un derecho a existir como Estado, y en esa medida hay aún una parte significativa de los ¿Cree en la fórmula de los dos estados? Yo creo en la fórmula de los dos estados, pero que hayan 2 estados, no 5. Claro, pero en esa medida hay un punto de partida. Lo triste es que con el pasar del tiempo se sigue desvaneciendo y perdiendo fuerza la viabilidad de la solución de 2 estados. Y en la medida que no haya esa solución, va a presentar unos problemas existenciales al pueblo de Israel, que entonces tendría que hacer un Estado de Israel en el que no necesariamente generacionalmente o demográficamente va a garantizar una mayoría en 50, 60 años, y le presentaría un problema. ¿Verdad? Gracias a los dos por haber estado aquí en el programa. Rabino, un placer escucharlo. Un placer, Wilfredo, como siempre, tenerte aquí en el programa. Muy bien.